encuentran el día de hoy? Bueno, pues hoy les voy a contar un poco acerca de 12 espeluznantes historias que ocurrieron en la vida real. Los libros o las películas en ocasiones nos cuentan espeluznantes historias de terror, pero el hecho de que generalmente sean historias nacidas de la imaginación de un guionista nos tranquiliza. Incluso las películas que están basadas en hechos reales no son 100% reales. Sin embargo, como ya todos lo habremos escuchado en alguna ocasión, la realidad supera a la ficción, y en el siguiente video te podrás dar cuenta que así es. Así que no dejes de ver estas tan terroríficas como verdaderas historias. ¡Comencemos! Número 12. Esta historia se titula La premonición de Lincoln. El 14 de abril de 1965, el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo que le costó la vida. El propio Abraham tuvo un sueño que podría haber predicho su destino. En su sueño, Abraham vio a un soldado de pie junto a un ataúd. Cuando éste le preguntó al soldado que quién era el hombre que había muerto, el soldado le respondió firmemente: el presidente. Número 11. Esta historia se titula Encerrado sin juicio y con una máscara por orden del rey. En el año de 1669, el rey Luis XIV envió a un hombre a prisión sin juicio. El preso fue obligado a usar una horrible máscara de hueso de ballena en todo momento. Pero, ¿qué hizo este hombre? Nadie lo sabe, y hasta el día de hoy se desconoce la identidad de ese hombre. Pero eso sí, debió ser algo muy grave para despertar de esa manera la ira del rey. Un dato increíble es que el nombre de este personaje murió con el rey. Número 10. Esta historia se titula Una cámara de seguridad graba algo muy inquietante. Un hombre japonés instaló una cámara de seguridad porque sospechaba que alguien le estaba robando en su cocina. Él pensó que podría ser un animalito, pero cuando vio las imágenes, resultó ser una mujer que salía todas las noches desde un armario. Ella comía e incluso se daba una ducha a diario. Al parecer, había estado viviendo allí sin que el hombre lo supiera durante un año. ¿Tú qué hubieras hecho? Número 9. Esta historia se titula Un rollo de película con unas extrañas fotografías. En el año de 1997, Rita Swift reveló un viejo rollo de película fotográfica que encontró tirado en el suelo. 16 de las fotos eran de 1969, pero otras 3 tuvieron que ser tomadas en una época muy anterior. Las 3 fotografías parecían haber sido tomadas con una cámara estenopeica. Este tipo de objeto se refiere a una cámara fotográfica sin lente. Y dichas fotografías mostraban a personas de 1800 con el atuendo de un nativo americano. Número 8. Esta historia se titula Unas extrañas llamadas de socorro y unas muertes inexplicables. En el año de 1947, unas extrañas llamadas de socorro del buque SS Ourang fueron recogidas en las costas de Indonesia. Se escuchó una voz que decía: todos los oficiales, incluyendo el capitán, han muerto. Están tumbados en la derrota y el puente. Muertos, posiblemente toda la tripulación. Un buque cercano recibió un mensaje en código Morse. Decía lo siguiente: me muero. Cuando otro barco llegó hasta el buque SS, encontraron a todos los tripulantes muertos con los ojos abiertos y caras de terror. Número 7. Esta historia se titula Entraremos en guerra si se llevan la estatua. ¿Y qué creen? Entraron. Los mongoles advirtieron a los arqueólogos soviéticos que si se llevaban el cráneo de Timur, quien era uno de los más grandes conquistadores mongoles, se armaría la guerra, pero, como era de suponerse, no hicieron caso y se lo llevaron. Al día siguiente, 22 de junio del año 1941, empezó la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética. Cientos de miles de rusos murieron en tan solo unas semanas. Número 6. Esta historia se titula
terrorífico cuento de Poe que se hizo realidad. En el año de 1838, Edgar Allan Poe publicó la novela, la narración de Arthur Gordon Pym. La historia trataba de 3 marineros que tenían que comerse a su amigo para sobrevivir a un naufragio. Lo que no sabía Poe es que esta historia se haría realidad algunos años más tarde. En el año de 1884, 3 marineros sobrevivieron a un naufragio y se vieron obligados a comerse a su amigo, el cual se llamaba Richard Parker, el hombre que también se comían en la novela de Poe. Muy curioso, ¿no creen? Número 5. Esta historia se titula Una carta en el buzón de su hermano muerto. En el año de 1885, un hombre recibió por correo una carta de su hermano. Sin embargo, su hermano había muerto hacía 13 años. En la carta le decía que era un enfermo mental y que pronto iría a visitarlo. El hombre abrumado desenterró el ataúd de su hermano y cuando ocurrió este hecho lo encontró completamente vacío. ¿Tú qué hubieras hecho? Número 4. Esta historia se titula Quería tener una sola pierna y lo consiguió. Cuando George Boyer era niño, no quería ser como los demás. Cuando fuera mayor, él no quería ser un gran atleta, ni una estrella de rock. Él aspiraba a ser un hombre con una sola pierna. Sí, así como lo escuchan. Él anhelaba ser un hombre con una sola pierna, pero tuvo que esperar hasta los 68 años para conseguir su sueño. Un día, Boyer se pegó un tiro en la pierna. Los médicos del hospital dijeron que podían salvarla, pero él los convenció de que se la amputaran. Desde entonces vivió feliz con una pierna durante el resto de su vida. ¿Qué opinan sobre esto? Número 3. Esta historia se titula Un número de teléfono fuera de la circulación. La policía búlgara, en el año 2010, decidió retirar de la circulación el número de móvil 08 88 88 88 88, después de que sus 3 últimos propietarios fallecieran de manera inesperada. Como dato, se dice que dichas personas tenían edades comprendidas entre los 31 y los 48 años de edad. Número 2. Esta historia se titula 1.5 litros de sangre humana en el patio del colegio. Cuando los niños de la escuela primaria de Riverwood, Australia, salieron al recreo, encontraron en su casa de juegos 1.5 litros de sangre humana desparramada. Debido a la cantidad de sangre encontrada, estaba claro que la víctima no habría sido capaz de levantarse e irse. Sin embargo, las pruebas de ADN no fueron capaces de encontrar al dueño de tanta sangre. Número 1. Esta historia se titula El hombre de las 2 caras. Edward Mordrake nació con una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. La segunda cara no podía hablar, pero podía reír y llorar, con unas emociones distintas a las que sentía Edward. Él la llamaba su gemelo diabólico, y debido a eso se suicidó a los 23 años después de que los médicos se negaran a extirparla de su cráneo. Increíbles historias, ¿verdad? ¿Ya ves cómo la realidad sí supera la ficción? ¿O tú qué opinas? Recuerda, si quieres seguir escuchando más cosas curiosas e interesantes de todos los temas, suscríbete a mi canal y dale like. Hasta el próximo video.